Sherlock Communications presenta Historias a través de América Latina. Hola a todos, buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Sherlock Communications, el mejor podcast de la historia, no tengan duda de eso. En esta ocasión tenemos un gran invitado. Primero pues me presento, yo soy Diego Fernández, consultor de comunicaciones dentro de Sherlock Communications, y estamos con otro consultor de la agencia, pero también experimentado periodista deportivo, principalmente en el área del automovilismo. Su nombre es Víctor Galván, mejor conocido con los amigos, con todo mundo dentro del gremio como McCoy. Pues bienvenido, McCoy, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Diego Enrique, por esta invitación. Y vamos a hablar de un tema que, como dices, me apasiona desde siempre, el periodismo deportivo. Ahora he podido conjuntar la experiencia de más de 20 años en el periodismo deportivo dentro del área del PR, siendo consultor aquí en Sherlock Holmes. Entonces, pues qué mejor que reunir estas dos áreas que tú bien sabes me apasionan. Para que te conozcan un poco, cuéntanos cuántos años llevas en este asunto del periodismo deportivo, por qué estás ahí, cómo llegaste y qué es lo que más te gusta. Llegué hace más de 24 años. El primer medio para el que trabajé ya de manera formal, recibiendo un salario, fue el periódico El Economista. Casualmente, obviamente en el área de deportes. Llegué a política y me moví casi de inmediato hacia deportes en el 1997. Y a partir de ahí siguió, el periódico El Financiero, esmas.com, haciendo coberturas en mundiales de hockey sobre hielo, de automovilismo deportivo, grandes premios de Champ Car, de Fórmula 1, campeonatos mundiales de frontón, todo lo que tenga que ver con deportes me apasiona. Y el automovilismo deportivo me jaló porque mi padre fue un gran periodista, fue el decano del periodismo de automovilismo deportivo en México. Y fíjate, casualmente yo quería escribir de béisbol, porque yo había jugado béisbol, pero llegaba a alguna redacción y había una invitación para ir a cubrir una carrera, un evento de automovilismo, y pues va McCoy. Y como sabía del deporte, salía bien la nota y cada vez me alejaba más y más del béisbol. Sin embargo, pues estar en el automovilismo deportivo me fue acercando a esa otra área de tener a pilotos, tener a gente relacionada con la Fórmula 1, que tú bien sabes, ahora en México tenemos Fórmula 1. Todo se fue dando de una u otra manera para que pudiera llegar a este maravilloso y apasionante mundo. Quería preguntarte, por ejemplo, cómo está la relación entre los periodistas y las relaciones públicas. ¿Cómo dirías en general que es tu relación? Sí, es tan diversa como la cantidad de PRs que existen, ¿no? Entonces, tenemos algunos que fueron periodistas y saben muy bien esta relación, por dónde llegarte, qué ofrecerte, y hay algunos otros que tal vez sean novatos o nunca han tenido esta relación con la prensa y te quieren vender de plano el mensaje que a ellos les interesa, sin ponerse a pensar realmente en tus necesidades. Entonces creo, y lo que he encontrado es que los consultores, los PRs que tienen más éxito, son los que desde un principio entienden tu medio, a quién vas dirigido, cuál es el lenguaje, y sí, los que realizan un trabajo doble o triple de personalización, de entregarte directamente lo que saben que te va a funcionar. Ahora de este lado se sabe que es un trabajo doble, triple, porque tienes que enfocarlo directamente a cada uno de los medios, pero finalmente es lo que funciona, ¿no? No tanto dar el mensaje generalizado, sino enfocarlo a cada medio y a cada lenguaje de esos medios.
Sí, porque además, pues somos un mundo inmenso en esto de las relaciones públicas. Por ejemplo, aquí en México hay agencias en ciertos rankings y que son las que pues obviamente mandan sus inscripciones, estos rankings que hacen algunos medios de comunicación y demás. Hay más de 70 agencias, ¿no? Solo en ese tipo de rankings y listados, pero hay muchísimas más, o sea, hay un mundo ahí de agencias y el mundo es de las agencias de relaciones públicas, aunque todos nos conocemos ahí dentro. O sea, imagino yo, por ejemplo, un periodista que está ahí sentado frente a su computadora un buen día, feliz de la vida, gozando su trabajo y le pueden llegar pues correos y propuestas e información de ejecutivos y gente de agencias de relaciones públicas, no sé, tal vez de 50 agencias distintas. Entonces el caudal de información es inmenso, ¿no? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, pues para discriminar esta información, ver cuál es buena, cuál es mala, cuál quieres tomar y cuál no te interesa? Porque pues tampoco es como que sea posible agarrar, ¿no?, todos los correos electrónicos y a todos darles seguimiento, respuesta, darle salida hacia alguna nota editorial y demás. ¿Cómo haces este trabajo de tanta información que llega pues de todas las agencias de relaciones públicas que hay acá en México? Sí, sí, ese es el primer trabajo, la jerarquización. Y además, mira, voy a agregar, voy a poner un ejemplo muy particular, automovilismo deportivo. Te llega información de las categorías per se, llamamos Fórmula 1, IndyCar, NASCAR, la categoría per se te manda. Y además los equipos y los PRs de los pilotos, y por otro lado tenemos las marcas involucradas. Entonces, en un fin de semana de carrera, te pueden llegar unos 80, 100 correos hablando del mismo tema. Por ejemplo, la carrera en Monterrey, voy a inventar, ¿no? La carrera en Guadalajara, en México. Bueno, de esa carrera te llegan de 12 equipos, de 8 pilotos, de 4 marcas y de pronto tienes 60 correos, ¿no? Cuando vas sumando esto. La jerarquización se da tal cual por el momento periodístico. Primero vas a ver, en este caso muy puntual, el piloto que ganó, sus declaraciones, el equipo rival, y tienes que ir haciendo una jerarquización de acuerdo a lo que te interesa como medio. Habrá medios que estén más enfocados hacia la mercadotecnia o a los neumáticos, llantas, gomas, como le digan en los países de Latinoamérica que nos escuchan, que vaya en relación más hacia industria y que a ellos les interese el neumático más que la competencia deportiva en sí, por ejemplo, o que sean referidos a la industria automotriz. A ellos les va a interesar más el motor, el motorista, la armadora, de nuevo, como le llamen en sus regiones. Entonces, esa jerarquización la tiene que hacer el periodista al momento y sobre todo, Diego, con un deadline que tenemos que es a las 4 de la tarde tienes que entregar tu nota si estás en un periódico porque se tiene que ir a la imprenta. Entonces a las 4 la entregas para que se vaya a diseño y después de diseño, bueno, primero para que el editor la revise, después para que se vaya a diseño, de diseño a formación, de formación a tiraje. Entonces estás limitado por el tiempo. En el web es un poco más amplio porque no tienes a las 4, tienes tal vez a las 7, 8. Si eres un medio que trabaja con la inmediatez, pues no importa la hora, pero va mucho delimitado por el tiempo en el cual te lleva también meterle la mano, lo que decimos meter la mano a esa información y hacerla al estilo de tu propio medio. Pasa mucho, ¿no? Que de pronto no entendemos las dos partes, o sea, hay buenas y malas prácticas, pero a veces parece como que solo la agencia de PR se enfoca en sus necesidades y en lo que quiere y en los resultados que tiene que dar. Y a veces también parece que el periodista, cuando es algo que le interesa, lo toma y cuando no te hace caso, ¿no? Cuéntanos, buen McCoy, ¿qué malas prácticas te ha tocado que hagan contigo las agencias y los especialistas de comunicación y PR hacia los comunicadores? Esto es muy interesante porque, de nuevo, cada cabeza es un mundo. Voy de nuevo a poner ejemplos. Hay una agencia que se equivoca en la elección de los medios a los que va a invitar. Vamos a suponer que invita al medio A, B y C, porque también están limitados y uno lo entiende, estás limitado en tu espacio. Vas a un evento que es exclusivo, importante, de cierta relevancia, y solamente invitas al medio A, B y C. Y resulta que tú eres el medio J en su listado de importancia, ¿no? Por la situación que sea, la región a la que llegas, el target al que vas, por lo que sea. Y no te invitan al evento.
no te invitan a la presentación, al lanzamiento, que es muy importante para un medio estar ahí presente para poder de primera mano recoger lo que tú crees conveniente o relevante para tus lectores, y que te manden un correo que diga: tuvimos este evento que fue espectacular, tuvimos la presencia del CEO, tuvimos la presencia de los pilotos, tuvimos la presencia, y ves cada vez más y más fuentes de información, y te digan: pero no te invitamos, no te consideramos lo suficientemente importante en comparación con estos otros medios que sí invitamos, pero de cualquier manera te mandamos la información para que la publiques. Entonces, ahí uno como medio se siente relegado y dices: bueno, no me invitaron, que te publiquen los medios que sí consideraste importantes para invitar. Y aquí me adelantaría tu pregunta: bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? No decir que invitaste a medios, y ese es un error que tienen mucho las agencias, o no sé si error, pero una circunstancia donde dicen: en un evento enfrente de medios de comunicación se dio a conocer tal cosa. No, yo creo que es un gran error decir en un evento enfrente de medios de comunicación, simplemente se dio a conocer tal cosa, porque el reportero no dice: bueno, me dejaron de lado, me sesgaron, me cortaron, no soy importante para ellos y ahora sí me necesitan. Ese es uno. Otro muy rápido es cuando se multiplica la información. La manda un consultor, la manda el segundo consultor, la manda el tercer consultor, y de pronto tienes la misma información 5 veces y dices: oye, ya me la mandaste una vez, ya hasta la publiqué, ¿por qué me sigues enviando esa información? Ese también es un problema tremendo. Y otro, cuando el PR te habla para preguntarte: oye, ¿cuándo va a salir la información que te mandé? Y eso crea un conflicto, porque a la semana, 15 días, o cuando viene de nuevo un comunicado, ya no lo publicas porque, o ya ni intentas hacer un vínculo con esa agencia o esa marca, porque sabes que después va a venir una exigencia. Sí, sí, claro, sí, te entiendo completamente. Que también, o sea, no es como justificar ni decir que está perfectamente bien hecho, pero de pronto ahí las agencias de comunicación y relaciones públicas, pues tenemos encima cierta presión, ¿no? De los clientes, de las marcas, ¿no? De estar ahí posicionado, de salir los medios de comunicación más importantes, ¿no? Y los que son su target y demás. Que bueno, creo que de alguna forma, sabiendo llevar las cosas, creo que nos podemos complementar de muy buena manera. Y en este mismo sentido, alguna buena práctica, algo que alguna vez hayas dicho: qué bien lo hizo, me siento así como consentido y me están tratando increíble, ahí les va su nota maravillosa, se la ganaron. Sí, he tenido varias y dices: qué bien lo hizo, de verdad. Y una de ellas es cuando piensan en tu medio a priori. Por ejemplo, van a tener ellos ya saben, la agencia sabe que en 2 semanas va a tener a un entrevistado, que tú has estado tras él desde hace mucho tiempo, incluso cuando no pertenecía esa marca, cuando no llevaban la cuenta. Entonces, que de pronto digan: oye, Víctor o Macoy, o como te digan, fíjate que en 2 semanas va a venir a México fulanito, yo sé que es del target que tienes y ya te tengo en cuenta, aparta la fecha. Ese es un win brutal, porque dices: están de verdad haciendo su trabajo de relaciones públicas, están al pendiente, nos tienen en el radar de qué hacemos, cuáles son el tipo de notas que publicamos, cuál es el seguimiento que le hemos dado a esa información. Entonces, cuando de antemano te avisan: vamos a tener un evento en el cual vas a tener información que a ti te interesa, bueno, eso es increíble. Y después, cuando se adelantan a tus necesidades, y por ejemplo, en los medios en los que yo he trabajado, algunos necesitamos video, algunos necesitamos audio, algunos necesitamos foto. Cuando se adelantan a tus necesidades, llegas a la redacción y dices: le voy a dar el espacio y la importancia que ellos me dieron a mí. Ese es un gran win. Claro, como tener cubiertas todas esas necesidades. Desde antes del evento, de la información que vas a mandar, pues ya tener un levantamiento fotográfico. ¿Qué? O sea, de pronto si nadie lo usó, si nadie te lo pidió, no pasa nada, ¿no? Ahí lo tienes. Pues sí, creo que eso es importante y es como un consejo que... ¿Sabes dónde funciona muy bien? Funciona muy bien en el aspecto de los audios, por ejemplo. Los compañeros de radio necesitan el audio. Entonces, el hecho de que tú digas: oye, tú no te preocupes, yo ya te voy a mandar en MP4, en el formato que sea, tienes el audio, la declaración, bueno, eso te da un salto de calidad en ambos lados, como PR y como reportero, porque llegas con un audio limpio, e incluso como PR ya estás filtrando el mensaje.
ya estás dando, oye, yo quiero que, porque sé que mi vocero va a decir el nombre de la marca dentro del quote que yo voy a enviar a medios, entonces es un ganar doble. Estoy posicionando la marca y el mensaje que nosotros queremos dar, incluso lo puedes grabar por adelantado al evento, ¿no? Le puedes decir a tu vocero, oye, vamos a grabar este mensaje de 40 segundos, de 1 minuto, los clips que se usan en radio, y ya vas a ganar porque vas a posicionar a tu marca. Y como reportero me estás entregando un audio limpio de algo que yo necesitaba. Sí, sin duda, creo que es algo que podemos tomar muy en cuenta desde este lado de PR cuando hagamos la relación y el envío de información, invitaciones y demás a los periodistas, ¿no? Quería preguntarte como cuestión final para este episodio y para que nos cuentes como lo increíble que puede llegar a ser la labor que tú haces, ¿no? En el periodismo de automovilismo, pues sobre una cobertura de Fórmula 1 en Mónaco, ¿no? Increíble que hiciste por ahí, hasta hay una foto donde estabas medio de infiltrado, pero quién sabe si esa sea. Mi pregunta es, ¿cuál sería como la cobertura o el evento que más has gozado de toda tu experiencia cubriendo automovilismo? El que digas, este es el top y el que más he disfrutado y no lo cambio por nada hasta este momento. Esa es muy buena. Creo que son dos. Uno puede ser ese Gran Premio de Mónaco, porque además Checo, siendo mexicano. Perdón, más bien, ese es donde el príncipe te abrió la puerta o te detuvo la puerta, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Es donde Príncipe detuvo la puerta para que yo entrara al podium. Varios amigos me hablaron así, me mandaron mensajes así de, oye, estás en la tele, estás en el podium, ¿qué haces en el podium de Mónaco? Y bueno, pues el Príncipe me abrió la puerta y yo entré, ni modo de no entrar. Y a lo que iba como mexicano, pues fue maravilloso ver a Sergio Checo Pérez en el podium. Quedó en tercer lugar en esa edición del Gran Premio de Mónaco, ganada por Lewis Hamilton. Imagínate qué tipos pude ver. Y además, bueno, con el aspecto sentimental de que yo por muchos años fui el jefe de prensa de Checo. Fui el jefe de prensa de Checo por 9 años, desde que tenía 6 hasta que tenía 15. Toda su carrera de kartismo y de las fórmulas junior yo estuve con él, y el hecho de verlo ya como un piloto maduro, pues ahí entró también el aspecto sentimental. Y otra fueron las 500 millas de Indianápolis, que Adrián Fernández, otro mexicano, estaba a punto de ganar, pero llegó la lluvia, Diego. Entonces llegó la lluvia y en óvalo no se corre más porque puede haber un accidente. Se crea una capa de agua entre la llanta y la superficie, viene algo que se llama aquaplaning o aquaplaneo, y los autos no tienen control. Entonces se detuvo la carrera y ganó el estadounidense Buddy Rice. Pero el hecho de llegar a Indy 500 y ver todo lo que envuelve esa mítica competencia, al igual que Mónaco, son dos series tremendas por sí solas, tienen un nombre propio increíble. También me gustaría mucho resaltar los Juegos Olímpicos de Atenas. Fueron en 2004, después de que se cumplió el centenar de los Juegos modernos, y llegar a una ciudad tan llena de historia en el olimpismo y disfrutar, para un canal de televisión en aquel entonces, tener ese acceso, ver de primera mano, entrevistar a Michael Phelps, por ejemplo, durante su comida, es algo que sí me llevo y yo creo que me llevaré muchísimos años. A Michael Phelps, nada más ahí, personaje ahí discreto, un humilde Michael Phelps, está increíble. Muchísimas gracias, McCoy. Hasta aquí llegamos por hoy con nuestro episodio. La verdad es que seguro que fuera de aquí vamos a seguir platicando de tus aventuras en el periodismo deportivo. Igual a todos los que nos escuchan, no dejen de seguir nuestro podcast. ¿Algo más que nos quieras contar antes de despedirnos? Sí, pues avisarles a manera de amenaza de que vamos a tener más de esto, ¿no? Porque hoy hablamos de cosas muy puntuales, pero hay mucho más en esta relación PR-periodista que estamos seguros que es de interés de ambas partes, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, McCoy. Nos seguimos escuchando en los siguientes episodios. Gracias a todos, y esto fue un episodio más del podcast de Sherlock Communications. Gracias, McCoy. Esto fue una producción de Sherlock Communications Podcast. Te esperamos en el próximo capítulo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram como Sherlock Coms.